tal vez que la Biblia sea un libro violento, toda vez que las historias que están allí registradas, la mayoría registran actos violentos. O sea, partimos desde el Génesis cuando un hermano mata a otro hermano. Réditos y engañan, y está el caso del mismo Jacob, como mencionábamos la semana pasada, el engañador, etcétera, etcétera. Y entonces, y luego ya notamos que unos hermanos quieren estar con José y lo venden, otra historia violenta. No vamos a Egipto ni a hablar de la violencia que están ahí, de la esclavitud, etcétera. Entonces nosotros notamos que Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que finalmente a los profetas los mataron. Llega Jesús y sueltan a Barrabás, al violento, toman a Jesús, lo crucifican. ¿Qué acto más violento? Y pueden seguir leyendo, entonces uno dice, vaya que la Biblia está llena de cosas violentas. Pero con todos esos registros violentos, la Biblia es la historia de un Dios de amor hacia un pueblo violento. Es Dios de amor revelándose a una humanidad violenta. De tal forma que eso me llevó a pensar que si nosotros pensamos que estamos viviendo tiempos violentos, tendríamos que saber que en realidad en toda época ha estado tiempos violentos. Y si en toda época han existido los tiempos violentos, tendríamos nosotros que considerar si la Biblia registró esos actos y Dios actuando en medio de esos actos violentos. Muchas otras veces también en el Antiguo Testamento como que tomaban a Dios como causa de actos violentos. Seguramente nosotros vamos a encontrar respuesta para cómo poder estar, comportarnos, actuar, vivir en tiempos violentos. Por eso que puse así a la serie, 7 lecciones para la vida en tiempos violentos. Y voy a basarlo en el libro de Santiago, y como otras veces voy a partir en la introducción con el final. ¿Por qué? Porque me interesa que sepamos dónde vamos a llegar, qué es la idea, cuál es la idea que tiene Santiago detrás de esto, y ya luego vamos a ir desmenuzando cada una de estas lecciones, que la vamos a tener en el libro de Santiago, capítulo 3, que acabamos de leer, y quiero volver a repetirles a ustedes. Vamos a tener 3 palabras claves: la sabiduría, la justicia y la paz. Vamos a tener 3 palabras claves: la sabiduría, la justicia y la paz. Exactamente, sabiduría, justicia y paz. Entonces, Santiago comienza diciendo en el capítulo 3, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Alguien podría ponerse en pie? Si se pusiera en pie, entonces Santiago diría, bueno, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Verso 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y aquí hago un alto, porque nos vamos a encontrar que para Santiago existen 2 formas de vivir la vida. Existen 2 maneras de enfrentar la vida: al estilo de Dios o al estilo del ser humano. Entonces, a mí me complica eso, porque yo digo, si somos seres humanos, ¿de qué otra forma podemos enfrentar la vida? Si no es siendo seres humanos. Y Santiago dice, hay 2 formas de hacerlo. Lo puedes enfrentar desde la forma de Dios o puedes enfrentarlo desde la manera humana.
Si lo hace de la manera humana, él le pone un apellido. Esa sabiduría humana además es diabólica. Entonces, repito ese verso. Él dice, esa sabiduría que trae envidias amargas, que trae rivalidades en el corazón, es una sabiduría que no desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Continúo, 16. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Recuerden los tiempos violentos. Donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, y aquí van a estar las 7 lecciones que vamos a desmenuzar durante estos sábados que vienen, y las vamos a nombrar. Allí dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, ayúdame, primero es pura, segunda, además, pacífica, luego bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Si cuento bien, se junta, vamos a ver, pura, 1, pacífica, 2, bondadosa, 3, dócil, 4, compasión, 5, junto con, y buenos frutos, imparcial y sincera. Compasión y de buenos frutos, vamos a verlas juntos, y ahí están las 7, aunque la Vulgata las separa, y ahí serían 8, pero nosotros tendremos esas 7. Desde tiempos antiguos, los sabios judíos han considerado siempre que la sabiduría siempre desciende arriba, viene desde el cielo. Ellos han llegado a ese acuerdo que no es un logro humano, sino que es un don de Dios. No obstante eso, la sabiduría, desde el punto de vista de Santiago, no es solo teórica, es una sabiduría práctica, es algo que debe ser llevado y puesto a prueba en nuestra vida diaria, en el día a día. Nos ayuda a la observancia de nuestras propias virtudes cristianas. Por eso, al final del texto leído, Santiago invita a que nosotros practiquemos esto. Así que quiero que veamos el verso 18 sobre el cual nos vamos hoy día a centrar. El verso 18 dice así, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Recuerden que eran 3 palabras especiales: sabiduría, justicia y paz. Entonces, vimos la sabiduría, las 2 formas de llevar la vida, pero luego Santiago hace un verso que va a ser necesario que nosotros lo desmenucemos, porque dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y esto es algo que deberíamos grabarnos nosotros y todas las iglesias, creo yo, todo el grupo cristiano deberíamos grabarnos en nuestro corazón. Para mejor entendimiento, le quiero contar la historia de alguien que yo conozco. No es amigo, pero lo conozco. Y para evitar cualquier problema, le cambié el nombre y le puse Juanito Pasto Seco. Ahí veremos. Juanito Pasto Seco, sí. Es muy amigo de María Mecha Corta, ¿ya? Hay quienes se declaran pacifistas y luchan contra todo tipo de violencia. Y algunos de ellos llegan a un nivel incluso de la obsesión, como es el caso de mi amigo Juanito Pasto Seco. Juanito, cada vez que nos juntamos con él, miren, él conoce de manera exacta todas las cifras de cada una de las acciones y actos violentos de nuestro país. Con eso los porcentajes, las cifras, cuáles han venido a la alza, cuáles no. Y cuando tú hablas de violencia, él te dice claramente de qué violencia me hablas, porque aquí hay varios tipos de violencia. Entonces te puede hablar de la violencia económica, te puede hablar de la violencia psicológica, te puede hablar de la violencia social. Nos parte el corazón cuando nos habla de la violencia de género contra la mujer y cuanto más cuando nos habla de la violencia contra los niños. Y no tan solo se queda en temas
teóricos, sino que cada marcha que hay para defender alguna justicia o demandar alguna justicia o denunciar alguna violencia, Juanito Pasto Seco ahí va, con pancarta y todo, se hace sus pancartas y allí va. Ha sido de esas personas que, producto de ese afán, se ha encadenado a los palacios de justicia. Si tiene que viajar a Valparaíso para gritar afuera en el Congreso, es de lo que lo hace. Varias veces han tenido que sacarlo de alrededor de la moneda porque va vehementemente contra cualquier acto que él considera injusto. De sus líderes, cuando nos habla, tiene a Mahatma Gandhi y siempre menciona la palabra de Mahatma Gandhi que no hay camino hacia la paz, sino la paz es el camino, te dice. Martin Luther King como defendiendo los derechos civiles de los negros, y entonces también lo tiene puesto en alto, incluso hasta Jesús. Porque Jesús enseñó que su reino no era un reino violento, y cuando alguien sacó la espada, le dijo, no, el que a espada mata, la espada muere, así que envaina tu espada, y se sabe todas esas cosas. Juanito Pasto Seco. Está complicado hoy día Juanito Pasto Seco porque ve que probablemente salga Trump de presidente. Y lo aborrece a Trump. Como no le gusta a Maduro, no le gusta a Putin. Tiene algunos recelos con Netanyahu. Y creo yo que Juanito Pasto Seco es un ejemplo a seguir, tal vez podría serlo. Solo que, lastimosamente, Juanito Pasto Seco, todo el ímpetu, la fuerza, el empeño que le pone para esta lucha que él lleva adelante, no se refleja en su vida cotidiana y privada. Porque Juanito Pasto Seco es alguien, y lo sabemos todos, en el trabajo es chismoso. Además de chismoso, cagüinero, Juanito Pasto Seco no genera un buen ambiente donde está. Y es sabido que cuando llega a casa aún no tiene buen trato con su esposa. A sus hijos es durísimo, es intransigente. No es declarado un buen vecino porque pocas veces habla con ellos y cuando llega a hablar, habla mal de ellos. Ya lo escucharon ustedes hablar de su suegra. Pero ahí está bien. Bien mal. Todo eso destruye todo argumento que él tiene de la no violencia. Se olvida de cultivarla en su propia casa. Esta historia, que es una parábola que quise hacer cuando vi una parábola que alguien hizo, producto de la guerra, y yo dije, quiero hacer algo parecido, y tomé y hice esta parábola, que podía servirme y ayudarme en este mensaje. Y que la idea no es menospreciar todo acto social que se levante para denunciar cualquier violencia. No es el propósito de esta parábola. No es el propósito de despreciar la acción pública y todos aquellos que van a las marchas y a las pancartas. Mi motivo de esto es demostrar que el grito, la pancarta y las marchas no van a resolver la violencia y no traerán paz a nuestro país. Es para recordar que al final de todo, para llegar a vivir en paz en nuestro país y en el mundo entero, se ha de lograr solo con la suma, con la acumulación de actos de miles y millones de pequeñas porciones de paz que nosotros, cada uno, podamos hacer, llevar y aportar. Lo que quiero decirles esta noche es que la paz la tendremos que construir nosotros.
Cuando escuchamos que algunos líderes de opinión en nuestro país manifiestan la preocupación por la escalada de la violencia que estamos nosotros viviendo, y otros, por otro lado, intentan apaciguar esas inquietudes mostrando gráficos y porcentajes, diciéndonos que hoy día se denuncia más, por eso que vemos más y que las cifras son mejores que el año pasado y años anteriores, y entonces tenemos esas dos visiones. Es un tema complejo, ya lo sé. Sobre todo, ¿saben por qué es complejo? Porque nos movemos entre dos extremos. Nos movemos entre los extremos de lo que es el orden y lo que es la libertad. Déjenme explicar esto. Tomás de Aquino, que creo que es de él esta definición, definió la paz del siguiente modo. Él dijo que la paz es la tranquilidad activa del orden en libertad. Tengo que repetirla un par de veces porque no es sencillo, por lo menos para mí no fue fácil al comienzo digerir esto y entender esa definición, pero la encontré fantástica. Que la paz es la tranquilidad activa del orden en libertad. Tranquilidad activa del orden en libertad. ¿Cómo lo aclaro? Nosotros estamos en estos dos extremos, oscilamos entre el orden sin libertad y la libertad sin orden. Más claro aún, cuando se levantan gobiernos que son de corte derechista, ellos en virtud de mantener el orden coartan libertades. Por eso que es difícil para un gobierno de izquierda sacar militares a la calle, porque a ellos les significa coartar libertades. Les gusta más bien dar la libertad, pero ¿qué ocurre? Cuando usamos la libertad se nos va el orden. Entonces, ¿cómo equilibramos entre orden y libertad? Se puede llegar a los extremos de gobiernos autoritaristas que tienen todo el orden, pero no hay libertad. Bukele. Todo el orden. Cero asesinato, pero no hay libertades. A lo menos para estos que él lucha. Y no todos están de acuerdo con él, pero tiene buenos resultados. O damos toda la libertad y nos arreglamos a ver cómo hacemos con el orden. Entonces, ¿qué nos ocurre? ¿Qué estamos viviendo? Que no tenemos ni tranquilidad ni acción. Porque la tranquilidad es activa. El concreto es que muchos de nosotros, habitantes de esta tierra, de este país, vivimos en la angustia de sentirnos inseguros al ver cómo un puñado de violentos se han tomado las calles y las plazas. Pero la pregunta ¿es solo un puñado? ¿Son unos cuantos? Lo cierto es que hace falta simplemente analizar cuando nosotros salimos a nuestro trabajo, a la calle, al colegio, a la universidad, con cuántas personas nos encontramos que dentro de ellos puedan tener una tranquilidad y no nos encontramos con personas que están violentas, que son violentas, detrás del volante, detrás del vehículo, violentos, respondiendo siempre con violencias. ¿No le gusta encontrarse con ese tipo de personas que tú lo notas sereno, tranquilo, que son como un oasis cuando uno se encuentra con ese tipo de personas, que están conscientes, que saben del mal que estamos viviendo, pero no se obsesionan con ellos, sino que son gente que construyen, que son positivos, que edifican, que pasan buenas opiniones a los demás, que son constructivos? Nos agrada encontrarnos con ese tipo de personas, pero ¿por cuántas veces nos encontramos con personas así? El punto 2 de mi tema, que le he puesto importancia de la paz interior, lo que quiero indicarles es que la violencia no está en las armas, la violencia no está en las pistolas, la violencia no está en los cuchillos que se ven en las calles y en las plazas.
La violencia está en aquellos que empuñan aquellas armas. Y aquellos que empuñan sus armas, esos corazones, y quien quiera fuera sin tener tal vez un cuchillo de verdad, a veces su lengua, sus palabras son tan hirientes que hay que cambiar esos corazones. Cambiarlos, no mejorarlos, no darle unas fines, hay que cambiarlos. La Real Academia define la paz de esta forma. La RAE. Y es interesante cómo lo hace. La RAE dice que la paz es la virtud que pone en ánimo tranquilidad y sosiego, opuesto a la turbación y a las... pasiones, la tengo ahí cortada. Y es la primera acepción que hace la RAE. Y resulta que si es una virtud que es opuesto a la turbación y a las pasiones, tendríamos que decir que hoy día en el mundo no nos escapamos, estamos todos, creo yo, o si no todos, la mayoría, en violencia y en guerra. ¿Por qué? Porque qué alma, qué corazón no está hoy día en turbación, en esa desorientación y las pasiones que no estén sueltas. Es interesante porque la RAE pone la paz primero como la parte interna. ¿Quién conoce hoy día en este mundo, en nuestro país, el don milagroso de un alma tranquila, segura, serena, sosegada? Parecemos que vivimos todos turbados, acelerados. Habría que empezar, me parece, por sanar los corazones, cambiar cada uno de estos corazones. En fin, dice Santiago, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y esta es una frase que tenemos que desmenuzar ahora al terminar. Recordemos que paz es eirene, la palabra en griego, eirene. Y eirene quiere decir la debida relación, la correcta relación entre las personas. Eirene, paz, en su connotación original del griego es tener buena relación entre nosotros. Eso es paz. Buena, debida relación entre nosotros. Y si fuéramos aún más allá en la palabra que es mencionada como paz, ¿ya? Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz. Para los que hacen la paz, se siembra en paz la relación entre las personas, pero para los que hacen la paz, poieo e eirene es productores de paz. Nosotros producimos, no sé, vino, madera, sin número de cosas. El cobre, pero ¿quién produce paz? ¿Sabe quién? Nosotros tendríamos que producir paz. Somos llamados a producir paz. Y aquí viene una mala y una buena. La mala es que la sabiduría que el mundo tiene, que dice Santiago, esa va a ser un sucedáneo de la paz, pero no va a ser nunca paz. ¿Usted cree que va a salir paz del Congreso? Cuando uno los ve, ¿qué es lo que hay? Justamente allí hay enemistad entre ellos. Quieren sacar beneficio propio. Entonces, de allí Santiago dice, eso que está allí es una vida de sabiduría humana y diabólica. Pero hay una forma de sabiduría de Dios, que desciende de Dios. Porque nosotros vamos a producir paz, pero necesitamos la semilla. Lo que quiere enseñarnos Santiago aquí es que todos nosotros estamos tratando de cosechar el resultado de una vida como Dios quiere. Pero la semilla que produce
La mejor cosecha no va a fructificar nunca en cualquier ambiente, no. Sino solo cuando hay buenas relaciones entre nosotros, entre las personas. Y los únicos, y esta parte es la parte buena, si acaso lo quisiésemos entender así. Si se pusieran todos de acuerdo en los poderes de nuestro gobierno, judicial, legislativo, y tuvieran todos ellos buenas relaciones, fueran amigos, amiguitos, amiguitas y todo aquello, lo que quiero decirles es que aun cuando se pongan de acuerdo y hagan todo eso, no van a poder construir, no van a poder producir esta paz. ¿Por qué no? Si cumplieron el objetivo, la base principal de tener buenas relaciones, el problema va a estar en la semilla. Porque Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz os doy. No como el mundo se la da. Porque esa es una paz que es lo que quiere significar es ausencia de guerra, ausencia, eso es paz. Es muy frágil. La paz de mi Dios, la paz de Jesús es una paz distinta, duradera. Entonces, los que pueden traer paz a este mundo, solo es su iglesia. Por eso que somos llamados a ser hacedores de paz. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz, pero solo pueden sembrar aquellos que hacen la paz. Tú y yo. Podemos ser gente que hace la paz, productores de paz. Es decir, nada bueno puede crecer en un ambiente en que las personas están en constante rivalidad y en desacuerdo. Un grupo en el que hay agresividad, en un grupo que hay peleas. Ese terreno es estéril. La semilla no producirá. Las personas que enturbian, que entorpecen las relaciones personales, será responsable de las peleas, de las rivalidades, y él mismo se está autoexcluyendo de la recompensa que Dios le dará. Para terminar, debo apurarme un poco. Quiero terminar hablando de acciones concretas para la paz. Es una invitación a reflexionar en esto. Algunas acciones que nosotros podemos hacer. Tú puedes hacer la paz donde estás, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu casa primordialmente, con tus vecinos. Y la primera de ellas que quiero compartir es, practica la gratitud. Agradece a Dios. Agradécele por estar vivo. ¿No les parece eso? Ya sería más que suficiente eso, ¿no? Agradécele por las personas que te quieren, por las que te aman y también por las que no. Agradécele a Dios por las oportunidades que te ha dado, por las cosas buenas que te han pasado y por aquellas que no han sido tanto. Agradécele. Ay. La gratitud nos va a ayudar a valorar lo que tenemos. ¿Valoras lo que tienes? Entonces puedes vivir con alegría y en esperanza. Segunda cosa que podemos hacer, perdonar y pedir perdón. Perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Te ofendieron? Perdónalos. Sin guardar rencor, sin resentimientos. Pedir perdón también a quienes tú hayas ofendido. Sin excusas, sin justificaciones. El perdón nos ayuda a sanar nuestras heridas internas, nuestro corazón, a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Tercero, conversa, dialoga, pero también escucha. Conversar con las personas, no tan solo con aquellos que piensan igual que tú, con aquellos que piensan distinto a ti.
que piensan diferente a ti. Pero no converses con ellos para imponer tu justicia, para corregirlos. No, escúchalos con atención, con respeto. No le interrumpas, no lo descalifiques. El conversar y el escuchar nos ayuda a comprender y aprender de los demás. Y seguramente encontraremos un punto de encuentro entre ambos. Tercero, cuarto, colaborar y compartir. Hay causas que promueven la paz, la justicia, y tal vez no como Juanitos Pacto Seco, porque tenemos que ser consecuentes con la vida. No podemos estar con estas pancartas y todo y teniendo una vida no acorde. Tenemos que ser evidentemente íntegros y consecuentes con lo que decimos, con lo que defendemos. Apoyemos estas causas de paz, de justicia, de dignidad humana. Apoyémosla. Sin indiferencia, sin egoísmo, compartir con los que tienen menos. No ser avaros, ni codiciosos. Cuando compartimos eso nos ayuda a ser solidarios, generosos con los demás. Y la última, que debió ser la primera, pero la dejé al final. Orar y confiar. Iglesia, debemos orar para que Dios nos ayude a ser hacedores de la paz, porque Él ha puesto esa responsabilidad en la iglesia, en ser hacedores de la paz. Y entonces cuando yo le digo a Dios, Señor, detén la violencia, Él me dice, te di mi paz. Sé tú un hacedor de paz, y aquí tienes algunos ejemplos cómo puedes hacerlo, para que lo hagas en tu casa, con los tuyos, con tus familiares, con los que están cercanos a ti, con tus compañeros de trabajo. ¿Qué cuesta? Con el jefe. Nada de esto es sencillo. Nada de esto es fácil. Orar a Dios para que Él detenga la violencia, no tan solo a nivel nacional, a nivel mundial, etcétera, que nos ayude con esa paz, para que nosotros cumplamos con este rol. Orar para que confiemos en nuestro corazón y no desconfiemos de Él, a no desanimarnos. Mantengamos nuestro ánimo arriba, mantengamos nuestro ánimo vigente, porque Dios, como dije la semana pasada, está con nosotros. Confiar en que Dios nos escucha. ¿Tú sabes que Dios te escucha? Dios te oye. No hay forma que Dios no te escuche, no hay forma que Dios no te oiga. No hay manera, es imposible que no te escuche. Es imposible. ¿Se acuerdan de esa vez que le conté de una chica? Estaba yo en la ciudad de Arica y ella me dice, y va con un problema serio a mi casa y me dice, necesito que ores a Dios porque tengo un problema serio y Dios no me escucha a mí. No me va a escuchar. Por lo que hice, no me va a escuchar. Yo le dije, fantástico que Dios no te escuche. Eres una persona realmente única en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no te escucha. Y si Dios no te escucha, hazme el siguiente favor. ¿Qué no favor? Puedes ahora mismo blasfemar en contra de Dios, insultar a Dios, garabatéalo a Dios. ¿Está loco? Me dijo. ¿Y si me escucha? Debemos confiar en que Dios nos oye y también nos responde. Nos responderá según su voluntad y en el tiempo en que Él estime hacerlo. Así que la oración y la confianza nos ayudan a mantener la fe, la esperanza y a sentir la presencia y el amor de Dios en nuestras vidas. Llegó el tiempo de orar. Por favor, Padre,
Pedirte tu ayuda, Señor, para cumplir la función y el rol que esperas de nosotros. A veces nos gusta tener chivos expiatorios, Señor, para culpar a otros. Y culpamos a personeros de gobiernos, líderes mundiales, que son quienes han traído toda esta desazón y violencia a nuestro mundo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad. Pueda germinar en el mejor de los terrenos. Necesitamos tener la valentía de ir y sembrar con actos de paz, ser hacedores de paz, productores de paz, producir la paz con cada uno de estos actos que se van a ir sumando, cada uno de nosotros, minúsculas cosas, pequeñas cosas tal vez, pero sumaremos y la libertad. Padre, porque hay niños, mujeres indefensas, Señor, que sufren las decisiones mal tomadas, Padre. Y nosotros, como tu pueblo, queremos ayudar y construir, Padre, la paz en lo que está a nuestro alcance. Señor, en esta serie te ruego tu ayuda para que en cada una de estas 7 cosas que veremos, seremos desafiados en nuestra vida práctica, Señor. Seremos desafiados y confrontados en nuestra vida diaria, cotidiana. Ayúdanos, Padre, porque si es tu palabra, es la que nos hará bien. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Ya no quieres ser igual.